Hola, bienvenidos a una edición más de El Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema de hoy es la procedencia del amparo directo en contra del divorcio express. La primera sala de la Suprema Corte resolvió la contradicción de tesis 104/2009 entre criterios sustentados, por un lado, por el 10º Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil del primer circuito y por el otro, los plenos del 8º y 30º circuitos. El tema a solucionar fue si en contra de la resolución de disolución del vínculo matrimonial en el juicio de divorcio sin expresión de causa procede el amparo directo o el amparo indirecto. En palabras más sencillas, ¿qué juicio de amparo procede en contra de la terminación del divorcio express? Para hablar de este tema nos acompañan Cristian Vera, de Derecho de la UNAM, Diana Bernal, de Derecho del ITAM, Karen Lazo, de Derecho de la Universidad Veracruzana, Sheila Carmona, de Derecho del Ibero Puebla. Yo soy Jimena Jiménez, comenzamos. El divorcio express es un tema del cual tenemos que hablar y sobre todo qué juicio procede ante el tipo de resoluciones que se dictan en el divorcio express, como normalmente se le conoce. Y pues bueno, para empezar a hablar de este tema, Irving, bienvenido. ¿Nos apoyarías un poquito con los antecedentes, el contexto, qué tipo de asunto es, etcétera? Hola, ¿qué tal? En primera, muchas gracias por la invitación. Y bueno, claro, vamos a empezar con cuestiones técnicas acerca de que lo que vamos a ver, en el tema principal es una contradicción de tesis, la 104 del 2019. Y vaya, nada más para entrar ya después al fondo, quiero aclarar qué es la contradicción de tesis. La contradicción de tesis es cuando hay criterios contendientes que, vaya, es como se relaciona con la teoría de Hegel, que una antitesis, hay una tesis y por lo tanto hay una síntesis. Entonces más o menos va en este sentido la jurisprudencia, de que siempre hay una jurisprudencia que tiende a contradecir ciertas cosas de otra jurisprudencia. Entonces lo que se hace es recurrir a otra instancia, ya sea plenos de circuito o la Suprema Corte, para que determine qué criterio es el que va a prevalecer. En este sentido tenemos tres importantes contradicciones, dos que van en un mismo sentido y otra que va en un solo sentido. Acerca del 8º pleno de circuito, me parece que el 30º y el 15º Tribunal Colegiado, justamente de la Ciudad de México. Entonces, no sé si ustedes, bueno, me gustaría escuchar acerca de ustedes qué piensan de lo que justamente dijeron cada uno de estos tribunales, para poder ya dar comienzo a lo importante, ¿no? En efecto, se trata de una contradicción de tesis, y cuando una contradicción de tesis la resuelve la Suprema Corte, bueno, en este ejemplo, se hace automáticamente una jurisprudencia, ¿no? Entonces ya es criterio obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país. Y aquí la cuestión también que hay que tener en cuenta es, para que haya este choque de criterios entre los tribunales y que la Corte pueda resolver, tiene que acreditarse por lo menos una cuestión, que es que estos tribunales en sus sentencias resuelvan sobre un mismo punto de derecho. O sea, no tienen que resolver sobre una cuestión idéntica, ni sobre hechos idénticos, ni siquiera sobre materias iguales. Solamente tienen que resolver sobre un mismo punto en el derecho. En este caso fue, ¿qué va a proceder cuando alguien quiere impugnar una resolución de divorcio express? Si va a ser amparo directo o si va a ser amparo indirecto. Entonces, esa fue la cuestión que se preguntaron los tribunales. Pero, pues bueno, más bien les dejo estos resúmenes a ustedes de qué es lo que determinó un tribunal, qué es lo que determinó el otro. Entonces, Karen, aquí cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo que resolvieron estos tribunales? Hola a todos, pues en este caso cuando analicé esta contradicción de tesis, la 104 del 2019,
como ya lo comentó Irving, existieron diferentes criterios con puntos de vista que al final pues se creó esta contradicción. Lo que nos dijo el octavo circuito y el pleno del 30º circuito fue que de alguna forma cuando tú promovías un amparo y el acto es aquel en el que se está viendo sobre el divorcio incausado, se va directo con el amparo, pues en este caso todo surge porque se promueve contra un amparo indirecto. Entonces, en estas tesis ellos nos dicen que al ser una resolución que no le pone fin a un proceso de alguna forma, no iba a ser procedente el juicio de amparo directo. Y esto es lo que surge en esta controversia, porque nos dimos a la tarea de poder analizar los diferentes criterios y saber nosotros, como estudiantes, como profesionalistas, qué es lo que vamos a hacer cuando queremos proceder, cuando queremos pues dar esta demanda de amparo. Y en este caso, lo que nos dijo el octavo circuito fue que emitió la jurisprudencia en la que nos dice que el divorcio es una expresión de causa, no iba a ser procedente en el amparo de juicio indirecto. Y de alguna forma, cuando se comienza a analizar este criterio, nos podemos dar cuenta en qué se sustentó decirnos esta situación. Señalaron que no procede juicio de amparo indirecto cuando quieres pues controvertir una resolución que ya te da por divorciada de tu pareja, lo cual parece muy curioso porque viene un tribunal colegiado a decir otra cuestión. Y pues bueno, yo creo que aquí Sheila nos va a poder ayudar con la exposición de qué es lo que dijo el tribunal colegiado, o sea, con qué está chocando. Lo que está diciendo Karen del criterio del pleno de circuito, qué es lo que está diciendo por el otro lado el tribunal colegiado. Bienvenida, por cierto. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y pues sí, en efecto, me parece como muy importante poner como en contraste las dos posturas que tuvieron ambos, ¿no? Ya lo había mencionado Karen. Por un lado, la del octavo de circuito ocupó una jurisprudencia de Coahuila y entonces nos está diciendo, bueno, pues entonces el divorcio causado contra la resolución secreta sin resolver las demás cuestiones inherentes al matrimonio es improcedente el juicio de amparo directo. Y entonces llega el 30º, justo como lo mencionaba Karen, y nos dice, bueno, pues nosotros vamos a ocupar esta jurisprudencia de Aguascalientes y bueno, para nosotros es la resolución que lo decreta sin aprobar en su totalidad el convenio no es definitiva, ¿no? Y entonces es improcedente, también es el amparo directo. Y bueno, al final de cuentas se dice, bueno, pues se debe de prevalecer la jurisprudencia en que pues sí va a proceder con cuestiones justamente inherentes al matrimonio y entonces va a proceder el directo. Entonces creo que eso es como lo más relevante que podemos encontrar como en la decisión y se me hace como muy interesante porque también podemos ver un contraste de lo que justamente era el sistema anterior, ¿no? Cómo es que ha cambiado y pues a la larga se ha vuelto como nueva la forma en la que estamos replanteando justamente la figura del divorcio pues expreso incausado. Pues, creo que así es, están planteando ya las cuestiones básicas de esta contradicción de tesis. ¿Qué es lo que dicen unos tribunales y qué es lo que dicen los otros? Bueno, pleno de circuito, tribunales. Más común en las contradicciones de tesis, por lo menos las que resuelve la Corte, que sean solamente entre criterios de tribunales colegiados o si resuelve el pleno entre las propias salas de la Suprema Corte. No es muy típico, no es muy normal ver la contradicción de tesis entre plenos de circuito y tribunales colegiados, porque los plenos de circuito también resuelven contradicciones de tesis cuando son de tribunales colegiados, cuando son de su mismo circuito. Pero, pues bueno, no es normal ver esto, pero por lo menos aquí en cuestiones de procedencia pudo ser procedente. Pero para todo esto quisiera irme con Diana sobre el siguiente tema. Ya hemos estado hablando mucho sobre qué procede, qué no procede, si realmente es una sentencia definitiva o no para efectos del amparo. Pero Diana, cuéntanos, o sea, ¿en qué importa? O sea, ¿qué tiene que ver el tipo de sentencia con el tipo de amparo? Contra qué es procedente uno, contra qué es procedente el otro, pues esas cuestiones de amparo que son un poco extrañas, un poco formalistas. Entonces cuéntanos un poquito sobre todo esto. Muy bien, yo creo que el quid en esta contradicción de tesis es que por un lado un tribunal sostiene
que la determinación de un divorcio es una sentencia definitiva, mientras que el pleno de circuito, me parece que era el que defendió al final, que es un auto. En nuestra ley de amparo, que sea una sentencia que le ponga fin al proceso, a una parte del proceso que dirima algo esencial de la litis, es diferente a un auto que dirime una cuestión que bien se puede decir como en medio, o que no le pone final, sino que resuelve algo que se está controvirtiendo, pero que no es la razón principal de por qué se fueron a juicio. Y esto, la importancia de esto radica en cómo puedes combatirlos. Nuestra ley de amparo no nos... Ay, perdónenme. Nuestra ley de amparo nos permite que cuando tú tienes una sentencia definitiva, es cuando puedes atacarla mediante amparo directo, mientras cuando tienes un auto o una resolución que no le pone fin a la cuestión esencial del juicio, tienes que ir a un amparo indirecto y que solo procedería en caso de que haya una violación de tus derechos que no pueda esperarse a la resolución final. Entonces, es importante saber de qué manera lo vamos a atacar para el principio de definitividad. El principio de definitividad en nuestro ordenamiento significa que para que el amparo sea procedente tienes que haber agotado los medios previos, si es que los hay. Hay algunas excepciones, que bueno, eso es un poco más técnico. Entonces, para nosotros es importante saber qué carácter se le está dando a la resolución del divorcio, porque si bien por un lado dicen que es un auto que no se está resolviendo todo, sino que es parte del medio de la litis, por lo tanto tendrías que ir a amparo indirecto y tendrías que cargar todas las pretensiones y no te puedes ir a apelación, que como es un juicio civil, lo normal sería irte a apelación en una sala. Mientras que si tú dices que es un amparo directo, y porque se está poniendo fin a la cuestión del divorcio y se están separando, se están haciendo dos juicios. Se pone por un lado la situación civil de las partes y por otro lado todas las prestaciones accesorias que son en el derecho de familia, que además son contingentes de si las hay o no. O sea, hay matrimonios que no tienen hijos, hay matrimonios que no se deben compensación, hay matrimonios que no se deben alimentos. Entonces, a mí me parece muy lógico que se separen, como lo sostuvo al final la Corte bajo su nueva reflexión, que hay que escindir las prestaciones, porque evidentemente se están resolviendo cuestiones muy distintas y ambas terminan siendo que meritan su resolución por partes distintas. En efecto, ya nos has planteado la diferencia más elemental de todo esto que estamos viendo, estamos escuchando. O sea, ¿por qué estamos hablando de un amparo indirecto? ¿Por qué estamos hablando de un amparo directo? ¿Por qué estamos hablando del tipo de sentencias? Bueno, todo eso es muy importante para determinar por qué vía podemos atacar estas cuestiones. Pero ojo, todo este debate se hace, pues obviamente en el contexto del divorcio express. Y aquí yo creo que le voy a pedir ayuda a Irving para que nos ayude un poquito con el contexto de qué es el divorcio express. O sea, ya lo hemos escuchado durante muchísimos años, incluso vemos en la calle, ¿no? Se tramita el divorcio express y te damos descuentos si traes a tu amigo también o cosas por el estilo, ¿no? Entonces me parece muy curioso porque la gente dice, divorcio express es llegar, decir me quiero divorciar y ya está. Porque antes era quizá un trámite un poco más complejo porque había causales. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esto, Irving. Claro, como lo mencionaste, bueno, incluso espero que no te escuchen los grandes juristas, ¿no? Que nos reclaman el simple hecho de decir divorcio express, nos regaña, ¿no? No es un divorcio express, por tal. Es un divorcio y ahí nos dan la definición legal. Obviamente, creo que a partir desde una concepción social lo podemos denominar divorcio express. Digo, vaya, en el sentido de que es mucho más rápido que como lo mencionabas, que hace algunos ya años, ¿no? Incluso antes del 2008, pues prácticamente había una litis como tal. Habían prestaciones y contraprestaciones.
¿Y esto qué hacía? Que el juicio se volviera pues sumamente caótico, que tardara una persona años para poder divorciarse, y vaya, a la luz de los derechos humanos, esto contraviene acerca del derecho de la libre disposición de tu libertad sexual, de tu personalidad y demás. Entonces, el divorcio, como también legalmente se llama, incausado, pues prácticamente es una solicitud. Es más, desde mi perspectiva, no sé qué piensen mis compañeras, pero no se le debería de llamar juicio, porque como tal no hay litis. A partir de la naturaleza procesal y de la teoría general del proceso, digamos, como tal no se le puede llamar a esta solicitud juicio, porque no hay esta prestación y esta contraprestación. Es simplemente una solicitud. Vamos con el juez, le solicitamos que haga una declaración de disolución de vínculo matrimonial y ya lo es todo. No hay necesidad de pedirle permiso a la esposa, literalmente solo hay un requisito lógico, que es el estar casado previamente, y otro, el elemento volitivo, la voluntad de ir al juzgado y pedir que se disuelva nuestro vínculo matrimonial. En este sentido se asemeja a un tipo de jurisdicción voluntaria, un juicio no contencioso, y esto hace que se vuelva más rápido. Ahorita nada más para adelantar, que me gustaría escuchar a mis compañeras, creo que sí, se me hace sumamente absurdo que a partir desde que se dieron este cambio de normatividad, desde el 2008 hasta el 2020 prácticamente, se tardaron 12 años en determinar qué procedía, amparo directo o indirecto. Entonces creo que sí es algo que, vaya, da inseguridad jurídica, da poca justiciabilidad, y por lo tanto también nos está diciendo qué tipo de debate llevamos a estas instancias, ¿no? Es decir, más allá de que fuera amparo indirecto o amparo directo, lo único que se llegaba a hacer es reposición del procedimiento, sentencia. Y ya, yo creo que aquí también destaca otro punto importante, que es la ética de los abogados, que no realizan o no tienen una buena ética, y que en muchos casos se ve que aconsejan de mala manera a sus clientes simplemente para sacarle más dinero y decir, no, ¿sabes qué? Hay que promover amparo. ¿Por qué? Porque le quiere sacar más dinero, quiere alargar el procedimiento. También hay un conflicto de las partes que tal vez es una cuestión sexista, de decir, no, ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar, eres mía, eres mi esposa, en un sentido en esta relación de que el marido no la quiere dejar, y en ese sentido voy a alargar el procedimiento. Entonces, me gustaría escuchar a mis compañeras qué piensan acerca de eso. Claro, es bien interesante todo esto que estás diciendo. Yo creo que, a ver, hay que ir por partes. En efecto, en términos jurídicos no se le dice divorcio exprés, se le dice divorcio incausado o sin expresión de causa. Pero bueno, para términos de este programa... Divorcio administrativo. Exacto, divorcio administrativo también. Para efectos de este programa le podemos mencionar como cualquiera de todos estos sinónimos que hemos estado diciendo. Y como bien dice Irving, parece ser más una cuestión como de jurisdicción voluntaria, ¿no? Yo voy nada más a que el juez me diga que esta es mi situación. O sea, yo le estoy pidiendo que me diga esta situación, y como le dice el juez, pues ya hay fe pública, entonces esa es mi situación jurídicamente pues conocida. Entonces, me parece bien interesante todo esto que estamos diciendo, porque la gente dirá, bueno, X, ¿no? O sea, puedo promover amparo. ¿Qué tiene que ver si es amparo indirecto, si es amparo directo? O sea, ¿a mí qué? ¿No? Pero pues yo creo que sí hay distintas diferencias, como bien lo decía Diana, en los temas de procedencia, pero también en los temas de los alcances del amparo indirecto y del amparo directo, ¿no? O sea, por ejemplo, si en el amparo directo establecen la inconstitucionalidad de una norma, pues ya no te va a aplicar, ¿no? Pero si por otro lado en el amparo indirecto te dicen que es inconstitucional una norma, pues no te va a aplicar, pero en ese procedimiento, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, hay diferencias procesales, diferencias en los recursos, diferencias en los efectos. Entonces, por supuesto que es importante saber si es amparo directo, si es amparo indirecto. Y como dice Irving, es absurdo que hasta 10 años después que se ha dado todo este cambio del divorcio exprés, apenas esté determinando qué es lo que procede. Pero bueno, para todo esto me gustaría saber la opinión de lo que hemos estado comentando aquí a Karen. Claro, pues realmente, como tú dices, Jimena, es muy importante el saber si voy a ir a presentar mi demanda pues a un juzgado de distrito, si quiero un amparo directo, indirecto, o voy a hacer un amparo indirecto, porque al final de todo nos vamos a ir a la naturaleza de
ha traído aquí el día de hoy. Y en esta situación en específico, y como lo dice Irving, de tantos años para poder tener una solución o ahora saber qué es lo que podemos hacer, pues nos lleva a esta reflexión en la que podemos entender que en este punto ya sabemos que tenemos que va a ser un amparo directo, porque así como se hace este análisis y al final nos dan ya un resultado de esta controversia, que podemos reflejar lo que nosotros queremos, el entender que este divorcio express va a ponerle fin a la relación del vínculo que es entre dos personas y que esa sentencia, que así es como ahora se le puede poner como una sentencia definitiva, está terminando con ese vínculo matrimonial entre las personas y aún así existe la posibilidad de que existan más cuestiones que se deban tratar en el juicio, pero la esencia de lo que se tuvo que resolver acerca de esa relación matrimonial ya se le pone fin. Entonces, dentro del análisis que se hace es que podemos aún ver después si existe un convenio entre las partes, si se tiene que negociar acerca de las prestaciones, de todo lo que involucra el separarse una persona y cuando hay niños de por medio, saber que ya tenemos esa posibilidad de saber a dónde tenemos que dirigirnos, que si bien se tardaron 10 años en hacerlo, ahora ya podemos hacerlo y que nos permite estudiar de fondo la situación, que tú como abogado litigante realmente acompañes y asesores a tu cliente y no únicamente busques ese beneficio que no es ético en tu profesión de obtener un recurso económico, sino que se debe buscar pues el bienestar de la persona que tú estás representando. En efecto, es bien importante entonces, como dices, saber qué es lo que procede. O sea, empezando desde a qué autoridad tenemos que acudir hasta los efectos que va a tener pues esa sentencia a la que nosotras pues vamos a acudir. Y eso es bien importante y no se debería de minimizar. Y los abogados, como bien dice Irving, no tienen que abusar de este tipo de situaciones. Sin embargo, hemos terminado con este primer bloque. Yo soy Jimena Jiménez, esto es El Derecho a Disentir. Regresamos. Regresamos a El Derecho a Disentir. Estamos hablando sobre el llamado divorcio express o divorcio incausado y pues qué es lo que procede en contra de este tipo de resoluciones de divorcio. Y pues bueno, es que justo estamos hablando de qué va todo esto del divorcio express o divorcio incausado y es prácticamente pues que alguien esté casado o casada y que tenga la voluntad de ya no estarlo, simplemente. Pero antes de eso, nuestra regulación no era tan sencilla, era un poco más compleja y se establecían causales. O sea, solamente te podías divorciar, hablé como reggaetonera, perdón. Solamente te podías divorciar si había causales y si se acreditaban. Y también había una cuestión bien curiosa de la cual me gustaría también hablar con ustedes, que se hablaba de un cónyuge culpable. Entonces, a ver, ¿qué causales establecían antes en nuestra regulación civil? Sheila, ayúdanos un poquito con este tema. Claro que sí. Bueno, pues es muy interesante como lo comentas y creo que tiene que ver mucho con cómo es que la sociedad ha ido avanzando y cómo justamente el legislador, bueno, los legisladores, las legisladoras han tratado de como cambiar este tipo de cuestión. Justamente me resuena mucho el hecho de que en Ciudad de México al menos era requerido que, pues ahora sí que los cónyuges tuvieran a lo mejor un año, ¿no? Un año de haber estado casados para que la solicitud de justamente este divorcio que ahora es encausado o express, pues fuera procedente, ¿no? Por decirlo así. Además de que, pues, justamente después de eso, pareciera que casi la mujer tenía que pedirle permiso al hombre o mostrar señas de que, ¿saben qué? Esa es la razón y aunque sea de manera unilateral, pues los voy a presentar y aquí están y no sé, que él esté de acuerdo, ¿no? Casi. Y se me hace muy curioso porque, pues, al final del día, sí, hemos avanzado como en muchos aspectos, teniendo en cuenta que esta es una resolución del 2014 y que se puede decir como que del año 2000 al 2015 han sido como diversas cuestiones que sí son muy relevantes, pero claramente sí hacen una polarización entre lo que eran las resoluciones en ese momento y todos los cambios pragmáticos y de la sociedad como que están en ese presente. También me gustaría agregar que estoy muy de acuerdo con Irving, en tanto él dice que no hay litis como tal. Yo coincido en que el criterio de la Corte confluye con la determinación judicial de que puede ser cosa juzgada.
pero pues bueno, no es un juicio en estricto sentido, sino que es una resolución que resuelve el vínculo del matrimonio, ¿no? Entonces podríamos decir que su naturaleza es sui generis, ¿no? Entonces también quisiera pues abrir el panorama también para que podamos discutirlo en el sentido de que considero que estos puntos importantes también van de la mano con justamente el derecho humano del desarrollo de la libre personalidad y entonces pues podemos abrir como paso a ello, ¿no? Que también tiene que ver mucho con el cómo se concebía antes pues el tiempo que era requerido como para que tú, sí de manera voluntaria, pero pues eso sí, si el marido casi casi que está, bueno, que usualmente o bueno, normalmente era el hombre a quien decías, pues me quiero separar de mi marido, ¿no? Entonces, creo que son cuestiones como que hablan de nuestra cultura, de cómo asentábamos con anterioridad la cultura de la legalidad y cómo es que, pues progresivamente vamos cuestionando. Sí tiene que ver, ajá, coincido como lo habían antes, como con esta perspectiva un poco sexista, un poco tanto, y pues de lo triste que es, ¿no? Platicaba en alguna ocasión con una persona que me decía, casi casi que cuando llegabas a los juzgados civiles entraba una persona al área de conciliación y te decía, al Estado mexicano le importa y que la familia, la cultura de la familia prevalezca dentro de nuestros espacios y entonces, pues de ahí van, ¿no? Considérenlo, casi casi que si me pega, ven golpeada, ¿no? Para que pues, veamos que sí está sucediendo, no está sucediendo, ¿no? Y esa va a ser razón suficiente, ¿no? Y aparte te ponían a una persona conciliadora para que también hablaras con ella no, pues lleguen a un acuerdo, ¿no? Pareciera una cuestión, pues, violenta, ¿no? Que es más que otra cosa. Me gustaría retomar varias cosas de las que estás diciendo, Shay, porque, por ejemplo, si tú te casabas, digo por el civil, ahorita no estamos hablando de bodas religiosas, sino por el civil, obviamente, si tú antes de un año caías en cuenta que de plano no iba a funcionar tu matrimonio, pues bueno, no podías, necesitabas esperarte a que se cumpliera el año. Pues a veces en cuestiones de violencia intrafamiliar, esperarse ese año puede ser una cuestión mortal. Entonces, pues es bien complicado. Y por otro lado, también sucede mucho en penal, sé que ahorita estamos hablando de civil, pero es como la incapacidad de nuestras autoridades de concebir la violencia. Justo como dices, casi es querer llegar al Ministerio Público o al juzgado con un ojo morado para que te crean que hay violencia, sin tener en cuenta que también hay otros tipos de violencia, como la violencia psicológica, que no se puede ver físicamente, como la violencia económica también. Y ahí no tienen elementos para determinar si realmente hay violencia o no. ¿Por qué? Porque solamente están acostumbrados y acostumbradas a determinar que la violencia es únicamente física y solamente hay esta violencia física si hay señales en tu cuerpo de que hubo este tipo de violencia, lo cual es sumamente preocupante. Pero bueno, son estas cuestiones y estas causales que a mí me parecen muy curiosas, sobre todo en una institución como es el matrimonio, que desde la teoría feminista a veces se le critica mucho por ser como una institución muy patriarcal y de control, lo cual también me parece muy interesante que podamos comentar en este programa. Pero pues antes de pasar a ese tema, me gustaría rebotar con Diana este tema que hemos estado trayendo a colación, que es lo de las causales, que antes existían en nuestras legislaciones civiles. Me parece que, bueno, no he checado el Código Civil últimamente, creo que todavía existen, solo no son aplicables, o sea, solo no las aplicas porque es la posibilidad de promover tu divorcio sin causales, pero justo antes el matrimonio se concebía como una institución que necesitabas el acuerdo de las dos partes, entonces tú no podías unilateralmente decidir no querer estar casado porque estabas transgrediendo los derechos de la otra persona a menos de que estuviera justificada la separación a través de las causales que establecía el Código Civil. Violencia, maltrato, adulterio, impotencia sexual, incapacidad de concebir, enfermedades de transmisión, enfermedades venéreas, me parece que dice el código. Enajenación mental también, por ejemplo. Enajenación mental,
me parece que hasta incapacidad. Depende del Código Civil, algunos decían que por mutuo acuerdo, entonces pues ya ahí se eliminaba lo contencioso, pero pues la necesidad de que una de las partes pudiera probar la carga de esta causal hacía que justo sí hubiera litis, y como decía Irving, ahora no hay litis porque el legislador la eliminó. Ya no hay manera de controvertir tu deseo de no permanecer en matrimonio porque tu derecho al libre desarrollo de la personalidad prevalece en contra de la voluntad de la otra persona de querer mantenerse en matrimonio. Y esa es la verdad, la razón por la que se legisló de esa manera. Pero entonces las causales estaban ahí para establecer cuál de los dos cónyuges era culpable en el no funcionamiento del matrimonio, en la fallida de esta familia, en la vergüenza de México. Entonces, como uno de los cónyuges era culpable, este debía de cargar con las cargas de la disolución, que podía ir desde una indemnización económica, la no posibilidad de tener la custodia de sus hijos. Los alimentos también. Es lo principal, de declarar alimentos solo por ser cónyuge culpable, e incluso, por ejemplo, el adulterio era un delito hasta los 2000 y es como de, óyeme, entonces no solo eras proclive a divorcio, sino vamos a ver cómo nos lavamos con el MP, pues está un poco grave. Entonces, pues la necesidad de reconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad fue lo que prevaleció sobre las causales, y también lo que le cobró inaplicabilidad. Hay otro precedente de la Corte sobre que un año, no puedes mantener a alguien sobre el plazo de un año para solicitar el divorcio. El Estado no te puede pedir de que hay niños estén ahí juntos un año a ver si lo pueden arreglar como si fueran hermanitos que se están peleando. O sea, es una manera patriarcal y de control que no podemos permitir, pero pues también es importante decir que aplica para las dos partes, o sea, tanto el hombre como la mujer, o nuestro matrimonio igualitario, cualquiera de las dos partes, podía ejercer un control sobre el otro. Entonces, por eso me parece importante que se escindieran las prestaciones del divorcio, que es a lo que llegamos en esta contradicción de tesis, justo para que al no existir vínculo matrimonial ya no puedas ejercer ese control independientemente del resto de las prestaciones que hay que dirimir. Así es. En efecto, la Suprema Corte ha determinado la inconstitucionalidad de las causales para divorciarse. Digo, si tú vas y te quieres divorciar, adelante, puedes hacerlo, simplemente ya no tienes la obligación de demostrar si hubo violencia, si hubo adulterio, si abandonó el hogar por más de 6 meses. Digo, probablemente estén esas causas, ¿no?, en tu vida personal, depende de cada quien, pero ya no las tienes que justificar y ya no las tienes que probar. Entonces, era una carga gigantesca. ¿Cómo vas a probar eso? ¿Cómo voy a probar o sea, a lo mejor puedo probar el abandono, pero ¿cómo quieres que pruebe la incompatibilidad? ¿O cómo quieres que ande persiguiéndolo, tomándole fotos? No me puedes pedir eso. Sí, creo que era una carga totalmente desproporcional para las personas que se quisieran divorciar. Y aparte empezamos a plantearnos a partir de estas causales varios debates que vemos hoy en día. Por ejemplo, el de la causal de, pues bueno, si eres una persona con discapacidad, pues vaya, eso es algo totalmente capacitista y discriminatorio. Que las personas con discapacidad no se pueden casar o pueden tener un matrimonio sano, por supuesto que lo pueden tener. O por ejemplo, las personas asexuales, que en su momento dirían como tiene disfunción sexual, no, simplemente no les gusta pues acá, ¿no? Pero pues eso no significa que tengan algo malo y que por eso se tengan que divorciar. O por otro lado, la cuestión de la monogamia, y no de la monogamia de estar casada con 2 personas, sino simplemente que te relaciones con más personas con un acuerdo de tu pareja, obviamente, porque pues todo se trata de acuerdos, no se trata de estar engañando, simplemente de acuerdos, ¿no? Y si tú tienes un acuerdo con tu pareja de que pues puedes ir con cualquier otra persona cuando se te plazca, pues adelante se puede hacer, ¿no? Entonces empezamos a ver como estas cuestiones y estos términos que los venimos arrastrando ya desde hace varios años y varios siglos, y pues sí, justamente bien lo mencionas, ¿no? Algo muy paternalista por parte del Estado de, oye, pues tienes que estar casado por tanto tiempo.
si no, no te puedes divorciar, o tienes que acreditar pues casi que te rompió el brazo para que te puedas divorciar. Y pues son esas cuestiones desproporcionales para las personas que justamente están ejerciendo su libre desarrollo de la personalidad. Y también me llama mucho la atención lo del cónyuge culpable, ¿no? Y los efectos que tenía eso del cónyuge culpable. Por ejemplo, si un cónyuge ponía el cuerno y se divorciaban por eso, pues bueno, ni modo, tu penitencia va a ser de por vida y vas a tener que dar alimentos de por vida. Bueno, no si se vuelve a casar tu expareja, pero pues casi de por vida, o no vas a tener la guardia y custodia si pusiste el cuerno. ¿Qué tiene que ver una con la otra? No nos importa, pusiste el cuerno, ¿no? O sea, ya vas a ser culpable toda la vida. Entonces se me hace algo bien curioso de todas estas causales que estamos analizando. Pero pues bueno, hemos terminado con este segundo bloque, que es un tema muy interesante. Ahorita regresamos con el tercer bloque para seguir hablando de las causales, del divorcio express, etcétera. Esto es El Derecho a Disentir. Yo soy Jimena Jiménez, estamos de regreso. Regresamos a El Derecho a Disentir. En este programa estamos hablando sobre el llamado divorcio express y pues qué juicio de amparo es el que procede en contra de las resoluciones de este tipo de divorcio. Pero bueno, estamos hablando de todas estas cuestiones, el debate, que las causales, que qué tanto son bien machistas, etcétera. Entonces, Irving, cuéntanos un poquito sobre tu opinión de todas estas reflexiones que hemos estado haciendo. Claro, sin duda, pues vemos aquí, luego a veces sí me cuesta trabajo cuando mis compañeros o compañeras me dicen que no existe un sistema patriarcal, cuando la realidad es otra, ¿no? Lo vemos en las normas jurídicas, lo vemos en los funcionarios públicos que prácticamente eran puros hombres, quienes hacían las leyes eran hombres, la misma RAE estaba constituida por mismos hombres, ¿no? Entonces, claro que hay un sistema patriarcal y esto se ve reflejado en los derechos y obligaciones por cada una de estos sexos y obviamente de sus respectivos géneros, que hay más de 2 géneros. Y vaya, creo sin duda que también, por ejemplo, el delito carnal, o sea, ¿quién regula eso? O sea, en su cabeza, ¿qué estaban pensando, no? Digo, pensando en que los legisladores en ese tiempo, pues, no tenían tanta técnica legislativa, estaban sumergidos en un concepto totalmente machista y demás. Entonces, sinceramente, las normas jurídicas sí existen machismos y micromachismos, discriminación directa e indirecta, y hay que ir cambiando eso justamente también con la jurisprudencia. Y bueno, respecto a lo de, regresando un poquito, también quiero hacer notar acerca de la problemática que tiene acerca de decir si es amparo directo o indirecto, en el sentido de que se dieron estas contradicciones por el código procedimental de la entidad federativa. Como sabemos, hay un código por cada entidad federativa y por lo tanto hay diferentes normas que regulan ese procedimiento. En unas normas, quien resuelve estas controversias es el juez civil, en otras el juez familiar. En unos códigos, el juicio se sigue de manera, primero declaramos la disolución del vínculo matrimonial, pues dejamos en reserva tus derechos, nos vamos en la vía incidental. ¿Para qué? Justamente para proteger esta definitividad del divorcio. En otros estados se hace al revés, se hace todo en un solo procedimiento, ok, disolvemos el vínculo matrimonial, pero lo mandamos como autodefinitivo y seguimos con lo demás. Entonces, ahí fue la causa, la problemática de la distinción sustancial de los códigos de procedimientos, que una norma procedimental afecte un derecho sustantivo. Entonces, creo que aquí también deberíamos de resaltar y de exigir ya a los legisladores que regulen el Código Nacional de Procedimientos único. Yo soy desde la perspectiva que regulen en un solo documento lo familiar y en un solo documento lo civil, para que también, dada la autonomía de cada una de estas materias. Y bueno, me gustaría saber qué opinan acerca de esto mis compañeras y también combinarlo con un poco de feminismo, saber que existen normas adjetivas procedimentales arbitrarias. Bueno, sería eso de mi parte. Claro, de hecho creo que es una de las tareas más grandes que tiene la legislatura que está entrando ahorita, que tienen en la agenda, que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que mencionas algo que yo no había tenido en el radar y es bien importante, ¿no? Por un lado la materia civil y por otro lado la materia familiar, también tomando en cuenta que los juicios familiares son
el 36% de todos los juicios en el país. O sea, es un porcentaje bastante grande solamente para una, no diría submateria, pero una materia pues civil, ¿no? Que es la familiar. Entonces, me parece muy importante que se haga este tipo de regulación, sobre todo también para los juzgados, ¿no? ¿Y por qué estoy hablando de los juzgados? Porque quisiera aquí nada más como ejemplificar todo lo que hemos estado diciendo. ¿Y por qué estamos hablando de esto, no? Ya en el último bloque, pero me parece importante. A ver, imaginemos que yo estoy casada, me quiero divorciar, y pues no, o sea, voy con un juez y digo, oye juez, me quiero divorciar, aquí está mi acuerdo. El juez le dice a mi cónyuge, oye, pues que se quiere divorciar, aquí está el acuerdo. Entonces mi cónyuge va a decir, acepto estas cuestiones del acuerdo, pero estas otras no. El juez ahí lo que va a decir es, los doy por divorciadísimos o divorciadísimas, lo que sea. Pero entonces van a quedar a salvo algunas cuestiones de las cuales no hubo un acuerdo, o otras cuestiones que son inherentes al matrimonio, como ya bien lo decía Diana, ¿no? O sea, por ejemplo, si tuvimos unos hijos, hijas, pues ¿quién se va a quedar con la guardia y custodia? ¿Quién va a dar los alimentos? Va a haber una compensación económica porque, no sé, mi cónyuge se ocupó preponderantemente de las tareas del hogar, etcétera, etcétera. Entonces, pues esas cuestiones quedan a salvo para que posteriormente se sigan viendo. Incluso en uno de los juicios de las contradicciones de tesis, bueno, de las que derivó la contradicción de tesis, lo que hicieron fue, a ver, ya se tienen por divorciados y el juez les propone la mediación para determinar todas las demás cuestiones, ¿no? Ni siquiera irse a demás juicios, solamente irse a una mediación para que puedan acordar lo demás. Y lo que estamos viendo en este programa es esa cuestión como intermedia. Lo que dice el juez de ya están divorciadísimos, ya después se pelean por todo lo demás. Entonces, por eso era el debate de, oigan, pues aún no termina como tal todo este proceso del divorcio, todavía quedan las demás cuestiones. Pero por otro lado, decían, no, pues es que esa ya es una sentencia definitiva, porque pues ya no te van a volver a casar en los próximos, en las próximas etapas procesales. O sea, de que estás divorciada, ya estás divorciada. Eso ya no va a cambiar. Entonces, es sentencia definitiva. Y finalmente eso es lo que determina la Corte. Como bien dice Irving, hubo una nueva reflexión de la Suprema Corte, porque bien en anteriores criterios habían dicho, bueno, esa cuestión que dice el juez de que ya están divorciados es un auto definitivo, pero es un auto, no es una sentencia. Pero ya después, en esta controversia, contradicción de tesis, dicen, no, efectivamente puede tratarse de una sentencia. Entonces, pues ya con todos los puntos que nos dijo Diana de cuándo aplica uno, cuándo aplica el otro, como es una sentencia definitiva, va a ser amparo directo. Esto es lo que finalmente determina la Corte. Pero, pues bueno, a todo esto que hemos estado hablando, diciendo, discutiendo, Karen, me encantaría saber tu opinión. Pues de todo lo que hemos platicado, realmente, y entre los recesos que hemos tenido, mi mente ha estado pensando, ¿por qué el matrimonio? ¿Qué perspectiva tenemos ahora y qué perspectiva tenemos antes? Va de la mano, obviamente, con este siglo XXI, con estas nuevas generaciones, ideas, pensamientos, el empoderamiento necesario de la mujer, y que el matrimonio, en mi punto de vista, no se tendría que ver desde un punto patriarcal, porque es, por ejemplo, si un hombre y un hombre se quieren casar, se están casando por el patriarcado, o realmente el que dos personas quieran estar juntos es porque va a ser su libre desarrollo de la persona, es porque así lo desean y porque de alguna forma van a tener pues esa convivencia donde comienzan a sentirse plenos, si va a haber hijos, si no va a haber hijos. Y el hecho de que antes, cuando se hablaba de las causales de divorcio, yo tenga que justificar por qué ya no quiero estar con una persona, es realmente violatorio a mi vida, a mi personalidad, a mis derechos, porque es increíble el pensar ahora que yo tenía que justificar por qué ya no quiero estar casado con alguien. Es simplemente ya no quiero, ya no puedo. Y esta parte de divorcio incausado que nos facilita la vida a muchas personas, no me he casado aún, pero que si en algún momento estás en una situación, quieres lo que sea más rápido y lo que sea más fácil. Entonces, desde ese punto de vista, el saber que el matrimonio ya no está tan atado a esa
a esa postura de que yo sé que me puedo sentir plena estando con una persona o no estando, y que de alguna forma voy a ser feliz, si así lo queremos ver, pero que ya tenemos la decisión de decir qué es lo que quiero hacer, y tenemos el conocimiento de a qué autoridades, a qué lugares podemos acudir, porque es muy fácil decir, bueno, pues tú estudiaste Derecho, tú lo sabes, pero todas las personas que no lo hicieron, y realmente el derecho está reflejado en toda nuestra vida, en todos los lugares, y a veces el encontrar a una persona que te pueda orientar, que te pueda asesorar realmente desde un punto de vista que no me quiero meter con términos como de justicia, porque al final podemos entrar en otro debate, pero que te puedas asesorar de manera natural, de saber qué es lo mejor que te conviene a ti como persona, saber que ya estamos en esa posibilidad de reconocer las cosas, de poder hacer, y que al final es un crecimiento y un reflejo de que las leyes sí cambian porque deben ser cambiadas, y que aún hay muchas cosas que cambiar, y que espero que en algunas cuestiones que falten no tardemos 10 años en poder definir si va a ser un amparo directo o indirecto, pero que las cosas sí se pueden lograr, y que al final de todo, si bien los legisladores tienen esta facultad de hacer las cosas, creo que mi simple atribución como ciudadano me hace exigir mis derechos como hombre y como mujer. Por supuesto, ahí mencionas algo bien interesante que hemos estado comentando entre corte y corte, ¿no? O sea, realmente se debe entender el matrimonio como algo machista, como algo patriarcal. Pues ahorita, como lo hemos estado resignificando, yo creo que puede cambiar la cosa. Pero por mi parte puedo decir que de origen, pues sí puede ser patriarcal. O sea, simplemente, lo menciona súper bien, ¿no? ¿Qué pasa en el matrimonio igualitario? O sea, que ahí también están metiéndose una cuestión patriarcal. Es justamente un debate que hemos tenido los colectivos LGBT, ¿no? ¿Para qué queremos el acceso al matrimonio si ni siquiera queremos entrar en esa heteronorma, ¿no? Entonces, ¿para qué? Nosotros hay que hacer nuestro propio movimiento, nuestros propios elementos, nuestro propio mundo jurídico para no caer en esa heteronorma. Pero pues por otro lado es pues ser reconocidos los derechos que se le ha reconocido a las personas heterosexuales. Entonces, también por otro lado, el matrimonio pues desde muchísimos años, muchísimos siglos, más que pues que dos personas que estén súper enamoradísimas quieran hacer una vida en común, se trató de un sistema de orden social, ¿no? O sea, el pater familia. El pater familia tiene a su cargo distintas personas y va a ser el gobernador de la vida de esas personas. Entonces así ya le resta un poquito de trabajo al Estado, porque es más fácil controlar solamente a lo que determinen los pater familia que a lo que determinen los pater familia y su esposa y sus hijos y sus esclavos en ese entonces, ¿no? Entonces pues era bien curioso. Pero bueno, insisto, yo creo que de origen sí podríamos decir que es una institución pues un poquito patriarcal, porque también reproduce todos estos roles, ¿no? De el hombre es el proveedor, el trabajador, pues la madre va a ser la cuidadora, la pasiva, la sumisa, y a veces son cuestiones que se siguen reproduciendo y no me gustan nada dentro de la comunidad LGBT o de las personas LGBT, porque igual es como quién es el activo, quién es el pasivo, y no solamente en términos sexuales, sino también en términos de quién asume su rol social, ¿no? ¿Quién va a ser el que invita? ¿Quién va a ser el que abre la puerta? O esas cuestiones, ¿no? ¿Y quién va a ser el que se deje querer? Entonces, me parece algo muy curioso como toda esa reproducción de roles que vienen, a mi parecer, de toda esta concepción de las parejas, el matrimonio, etcétera, etcétera. Pero bueno, me encantaría escuchar su opinión de todas estas reflexiones. Pues vamos contigo, Shay. Bueno, pues se me vienen diversas cuestiones a la cabeza. Por ejemplo, hoy por hoy, únicamente 8 estados cuentan de divorcio incausado, ¿no? Entre ellos está Coahuila, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán. Pero eso nos deja un panorama en el que hay, pues sí, ¿no? 24 entidades restantes que a lo mejor lo tienen legislado como administrativo, ahora sí que como, no sin causa, sino que con las figuras como que ya heteronormativas que pues justamente hemos estado hablando. Me remito, por ejemplo, al estado, a lo que sucedió en el Estado de México, que justamente a petición del Poder Ejecutivo Estatal se llevó a cabo justamente la derogación del divorcio necesario en el Código Civil, ¿no? Para poder incorporarlo. Entonces, esto considero que deja ver o da cuenta
de lo necesario también que es replantearnos qué tipo de sistema seguimos perpetuando dentro de nuestra cultura de la legalidad en la práctica, en el pensamiento, y justamente sin perder el hilo de que al final de cuentas el procedimiento de divorcio incausado establece justamente que uno o bueno, ambos cónyuges deben presentar su solicitud por escrito acompañada de la propuesta de convenio, ¿no? Para regular las consecuencias, pues, sino de la disolución del matrimonio. Yo considero también que para no ir, no sé, para no que como tal en redundancias, es importante como, y bueno, creo que dejar como también ahora sí como que a debate, pero pues, consideraría que a lo mejor no, que el derecho de la personalidad tal cual es, eh, sí, esta facultad inherente pues de toda persona exigir el trato debido pues de un ser humano, ¿no? Entonces, pues mientras mayor sea la protección y ejercicio efectivo de los derechos de un individuo, pues mayor será su desarrollo personal, ¿no? Entonces, eh, pues podría afirmar que tanto mujeres como hombres pues tienen el derecho a que pues se les reconozca esta libertad, ¿no? Además de que pues está implícito pues a la hora de ejercer pues, diversos derechos, ¿no? Entonces, me quedo mucho con esto. Yo considero que el patriarcado sí tiene incidencia importante dentro de los procedimientos, no solamente civiles y familiares, lo hemos visto como en cuestiones penales, en lo difícil que ha sido llegar a una realidad o bueno, a un punto en el que pareciera que o no es evidente que existe algún tipo de lesión en mi esfera jurídica personal hasta que literalmente se te está presentando y tu institución lo estás viendo y tu institución estás prácticamente aceptando que sí está pasando porque lo estás viendo con todas sus letras. Entonces, considero que justamente también en las políticas públicas, en las prácticas institucionales y académicas de haber una perspectiva de género, pues sí o sí implementada que permita que el paso de todas estas problemáticas tenga justamente, eh, pues no sé, en primer lugar, el reconocimiento de que hay lesiones que a veces no se pueden comprobar simplemente con que la persona las materialice, ¿no? O las personifique. Entonces, creo que también considerar que hay lesiones económicas, psicológicas, emocionales, pues es muy importante. Y creo que también una cuestión como muy relevante dentro de todo el caso tiene que ver con qué pasa cuando se contraponen diversas cuestiones como, por ejemplo, la prioridad al menor, ¿no? Yo les comparto, soy de Tlaxcala, entonces en mi legislación se dice que se puede proceder lo que sería el expreso o incausado, o bueno, lo más cercano a lo que fuera el divorcio incausado, si la pareja, o bueno, los cónyuges, les cónyuges, tienen 3 meses de casados, ¿no? Y aparte de eso, está la situación de los menores. Puede proceder solo y si se verifica antes este principio, ¿no? En cuanto a saber si es sano para los menores, ¿no? Para los hijos, los hijos. Entonces, yo creo que cuestionar también la integridad de todos, en qué aspecto puede estar como seguro e íntegro, es también menester de las y los legisladores, ¿no? En el sentido de que hay que replantearnos también por qué la legislación o por qué la norma sigue priorizando la institución familiar y que se perpetúe como la hemos conocido antes, ¿no? Hay muchos retos en el futuro, sin embargo, sí considero que es muy necesario como replantear esto con perspectiva sí o sí feminista, con perspectiva de género y pues eso, ¿no? Que al final de cuentas sí remarque mucho que se nos está reconociendo este derecho humano acompañado de las ramas civiles y familiares. Claro, y hablas de por qué la preocupación de querer preservar esta institución familiar. Y quisiera aquí nada más agregar, la institución familiar tradicional es la que se preocupa mucho en procurar, sin tener en cuenta los distintos tipos de familia. Ya no solamente hablando de familias homoparentales, sino también familias que no están solamente conformados por la familia nuclear, sino por la familia con abuelos, con tíos, con sobrinos, o incluso las familias que son hechas con personas que no comparten un vínculo sanguíneo también. Es bien importante. Y lo del libre desarrollo de la personalidad lo estamos viendo en esta sentencia, pero también hay que recordar que lo ha utilizado la Suprema Corte en diversas sentencias también relevantes como esta,
como es el de pues, matrimonio igualitario, el derecho a la identidad de las personas trans, el consumo lúdico de la marihuana, también se ha establecido en el aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces este libre desarrollo de la personalidad se ha estado llenando de mucha fuerza por toda nuestra jurisprudencia, que a mí me parece fundamental para las sociedades democráticas actuales en las que vivimos. Pero, a ver, Diana, cuéntanos tus reflexiones sobre todo esto. Me parece muy importante que ahora podemos atender las instituciones de familia desde la evolución social que tenemos. No podemos obviar que el derecho reproduce estructuras sociales, o sea, y luego las perpetúa, y es un poco cíclico, pero no vienen solo del derecho, es decir, el derecho responde al cambio social y por lo tanto es como ha estado evolucionando esta figura del libre desarrollo de la personalidad, que a mi parecer se sustenta más que nada en qué es lo que el Estado no me puede pedir en una sociedad democrática, en qué no se puede meter. Y con esta evolución que tenemos social de que, a ver, el Estado es protector porque el Estado tiene que garantizar mis derechos humanos, pero también el Estado tiene que tener una legitimidad para ver en qué puntos se puede meter y en qué puntos no se puede meter. Y es por eso que es importante darle contenido al derecho del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, pues sí tenemos que ver en qué estructuras sociales y a qué tiempos estamos respondiendo. O sea, si el matrimonio, si bien es una estructura patriarcal, porque fue creada en todo el patriarcado que hemos tenido en los últimos X años, no podemos olvidar que el Código Civil actual de la Ciudad de México es de 1928 y no sé cuántas reformas ha tenido específicamente algunos artículos. Bastante, pero seguramente. Últimamente sí, pero desde entonces no. Entonces pues no podemos olvidar que el derecho estaba respondiendo a las estructuras sociales que existían en ese momento, y brindando seguridad jurídica a las dos partes. Tal vez ahora por eso la necesidad de evolucionar y de no poder pedir una culpa o ciertas cargas de prueba, pero eso funcionaba para las estructuras sociales que teníamos en ese momento. Entonces, claro, y se tienen que evolucionar, se tienen que adaptar a las circunstancias que vivimos hoy en día, se tienen que adaptar pues al contexto social, al contexto incluso político también. Entonces, pues bueno, hemos terminado con el tiempo de este programa, donde hemos estado hablando sobre la procedencia del amparo directo en contra de la resolución del divorcio express o divorcio incausado, también se le puede llamar. Yo soy Jimena Jiménez, esto fue El Derecho a Disentir, nos vemos a la próxima.